vamos a comenzar porque este tema que bueno, comenzamos módulo 9, ¿no? Primero que todo, así de que bienvenidas al módulo 9. Ya está abierta los temas en la plataforma. Me falta subir unas pequeñas cosas, pero son poquitas. Así de que bueno, ya entramos en la recta final de nuestra certificación. Estoy muy, muy, muy contenta porque a pesar de todas las circunstancias que nos ha tocado vivir, pues Dios nos permite llegar a este punto de comenzar nuestro módulo 9. Como siempre, motivarlas a ponerse al día en lo que les hace falta. Pidan ayuda, pidan auxilio, digan, hey, por favor, aquí estoy, ayúdenme para, para poderles colaborar eh, en lo que esté a nuestro alcance. En este módulo, si ustedes ven el video de bienvenida, ahí está más o menos explicado cuál va a ser la línea temática de este módulo número 9. Hoy vamos a comenzar con un tema muy bonito que se titula Tanatología y Duelo. Este módulo es el módulo del ser como una construcción esencial. Y cuando hablamos de esencialidad, estamos hablando necesariamente de espiritualidad, de trascendencia. Entonces, pues este módulo va enfocado a eso, ¿no? A cómo nosotros somos, en este caso del tema de tanatología, pues hay que entender que en medio de nuestra esencia, de cómo somos configurados, pues la muerte forma parte de la vida y esa finitud de nosotros, pues es algo real, ¿no? O sea, no podemos pensar que no vamos a pasar por una experiencia de muerte o de pérdida, porque no solamente se viven duelos cuando uno pierde a un ser querido, también se viven duelos cuando uno pierde a un animalito, o cuando uno pierde a su relación de pareja, o cuando uno se desplaza a otro lugar. De hecho, hay un tema que se llama duelo migratorio, ¿no? Cuando la gente migra a otro lugar. Entonces, son experiencias de pérdida en diferentes contextos que bien vale la pena tener herramientas para poder hacer acompañamientos en donde nos toque, ¿no? Porque la idea es esa. Aun cuando el duelo se maneja en muchos casos desde el ámbito terapéutico, pues nosotras podemos también hacer una intervención desde el ámbito del coaching, porque vamos a tener herramientas muy bonitas para poderlo hacer. Vamos también a ver un tema muy interesante que tiene que ver con el manejo del tiempo, porque si nosotros no sabemos manejar el tiempo como coaches, vamos a perder el año. Es real. Yo tuve un profesor que decía, y en el video se los comento, él decía, si usted tiene una cita a las 5 y llega a las 5 ya llegó tarde. Para usted llegar a tiempo tiene que llegar 5 o 10 minutos antes, si no ya llegó tarde. Y en el contexto del coaching eso sí que es bien válido, ¿no? Si nuestro cliente llega primero que nosotros, o si dijimos a las 5 y llegamos a las 5:15, ya todo se nos retrasa, empezamos a perder credibilidad. Vamos a hablar de estrategias de tiempo y vamos a hablar de dos temas muy bonitos en este módulo que es, uno, tiene que ver con las lealtades familiares, que es un tema un poquito misterioso, pero muy, muy chévere, muy bonito cuando profundizamos en eso. Y vamos a ver también todo lo que tiene que ver con lo que heredamos transgeneracionalmente. Así de que va a ser un módulo diferente, un módulo bonito, un módulo muy centrado en lo esencial, en lo que requerimos nosotros desde el punto de vista de apoyo a otras personas, de autorregulación personal y de entender que hay algunas cuestiones que no dependen necesariamente de nosotros, pero cuando tomamos conciencia podemos hacer transformación de manera muy efectiva. En la plataforma ya están los materiales de estos temas, ya está el material del tema de hoy, tanatología y duelo, y con la doctora Marta Liliana vamos a estar aquí para compartir esta temática que es sin lugar a dudas, más ahora que ya lo he vivido, entiendo cuán importante es que nosotros estemos preparados, igual que Luza, igual que Irela, que hemos tenido que vivir durante estos 10 meses que hemos estado juntas o un año, hemos tenido que vivir y compartir la pérdida de seres queridos. Entonces ya ahora más que antes entendemos
cuán importante es poder tener herramientas, poder tener metodologías de acompañamiento que sean efectivas y que nos permitan desde nuestra posición de coaches hacer una labor bien efectiva y bien bonita. Así es de que bueno, mi querida doctora Marta Liliana, ahí puede comenzar a ver qué es que vamos a aprender hoy tan chévere. Déjame tratar de proyectarte tu imagencita, pero mientras tanto puedes ir hablando mientras que yo la bajo. Bueno, em, quiero decirles que este tema me apasiona porque solamente cuando nosotros experimentamos la pérdida, sea la que sea, entendemos que no éramos dueños de nada, ¿no? Y creo que cuando uno como profesional lo tiene claro, es, es un paso muy especial que uno entrega. ¿Recuerdan en atletismo cuando están haciendo los relevos que entregan el asta, ¿no? Que es el palito para que el otro pueda continuar corriendo? Yo creo que nosotras tenemos que traer esa asta para entregarla, para que esa otra persona que está viviendo su duelo, sea el duelo que sea, lo que nos sucede con los duelos es que los otros casi no son tan reconocidos, ¿no? Los otros duelos no son tan reconocidos. El más reconocido es cuando perdemos a un ser querido, pero el sufrimiento que tenemos por la pérdida de lo que sea, ¿no? De un trabajo, el momento cuando llega la jubilación, ¿no? Perder mi funcionalidad, una enfermedad, una amputación, ¿no? Y a veces hay amputaciones que no se ven. Me pasó con mi abuela, que tenían que quitarle el útero y tenía como 70 años. Y ella dijo, esto me parece muy difícil porque ya no sería una mujer completa, ¿no? Y entonces, abuelita, pero ya no la va a usar. Y, y, para ella era su duelo, ¿no? Que le quitaran una parte de ella. Entonces, esto es un tema que cuando lo entendemos nosotros, desde toda la perspectiva que existe, vamos a entender el dolor ajeno. Quiero introducir por una experiencia que me sucedió con una mujer de 42 años, es remitida por la médico del hospital donde yo trabajaba. Y entonces la médico me llama y me dice, te recomiendo esta pacientica. He atendido a ella y a su familia siempre, desde hace muchos años, pero ahorita está en una situación extraña. En ese tiempo, pues estoy hablando de varios años atrás, era extraño que alguien tuviera un duelo por una mascota. Y entonces ella me dice como, que triste y que no, o sea, la apariencia es de una tristeza muy profunda porque se le murió el perro. Y entonces yo le pregunté a la médico, ¿tú tienes mascota? Me dijo, no. Le dije, no lo vas a entender. Y comencé a atenderla. No era, en ese momento, no era reconocido el duelo por pérdida de mascotas. Y cuando nosotros analizamos y decimos cuántos años, cuánto tiempo tenías con la mascota, 10 años, 15 años, 12 años, y uno que lo ha tenido sabe que la mascota está para usted todo el tiempo, le está acompañando, y entender esa ausencia, y además que ocurren cosas a nivel neurológico, ¿no? Ocurren cosas porque esta es la otra parte de este tema del duelo, que nos ocurren eh, descargas o ausencias de químicos en nuestra mente cuando estamos pasando por este momento de pérdida, mientras que nuestro cerebro se adapta y muchas cosas más. Para continuar con la historia de mi paciente, además que se había muerto su perrito, que tenía, creo que eran como 12 o 15 años, ella estaba pasando por otro duelo alterno y era que tenía 42 años, solamente había tenido como dos novios en su vida
Y el último novio, ella no se había dado cuenta. Ella no se había dado cuenta que su última relación afectiva. Bueno, amigos, que la doctora vuelve de atender a su mascotica. Vamos a darle el saludito a María Santana. Buenas noches. Te veo allí muy bonita y muy pendiente. Lisette también. Buenas noches. Bienvenidas a la clase. Déjenme ver si ya la doctora está otra Ya vez estoy, ya estoy. allí. Ok, listo. Esta es mi hora pico. Bueno, y entonces ella no se había dado cuenta que su novio, que fue una relación muy rápida, ella no se había dado cuenta que su novio express que había tenido, su segundo novio express, tenía un déficit cognitivo. Y ella se sentía engañada porque él no le había dicho que él tenía un déficit cognitivo. Cuando yo vi toda la situación, yo dije, a usted también le falta más atención a lo que, en lo que estaba, ¿no? Ella decía, él no me dijo que tenía una dificultad cognitiva, no se le notaba nada por fuera, pero me engañó y con la rapidez que llegó, así mismo se fue. Entonces, no podía decir, fui engañada, entre comillas, mi oportunidad de ser feliz afectivamente fue arrebatada y tenía dos duelos que no eran reconocibles, porque si a nosotros nos dicen está pasando por un divorcio, lo entendemos. Pero alguien que tiene un novio, una adulta, que además se enamora de un joven de 22 años, era más joven él, y que todavía no se da cuenta de lo que pasaba, ¿quién engañó a quién? Entonces, eh, era, era difícil poderlo decir para ella. Y efectivamente estaba pasando por un duelo que ya se convertía un poco en complicado. Así que hoy vamos a desglosar un poco este tema. Vamos a ver estas etapas del duelo que no son normativas, que todas las vivamos secuencialmente, no es un proceso lineal. Doctora, ¿me ayuda con la imagen, por favor? Gracias. Aquí están las etapas del duelo. ¿Cuáles? Cuatro. Estas son como las más conocidas que las ofreció nuestra querida autora que lo estudió hace muchos años atrás, ¿no? 40 y algo, 60. La doctora Kubler-Ross y, y nos da una visión de estas etapas, de estos territorios por el que muchas veces las personas transitan, ¿no? En un momento de duelo. Entonces, tenemos a la negación y entonces el sistema busca conservar su equilibrio anterior para no colapsar. La negación hace parte de como generar se me escapa la palabra, una adaptación. Entonces, como que esto no está pasando, esto no está sucediendo, esto es una mentira, esto es imposible que me esté pasando a mí. Y tiene que acomodarse de esa manera en el cerebro esa negación para poder no colapsar ante el abrumo que significa la noticia de repente o la magnitud de la pérdida en la que estamos. ¿Mm? No es solamente un capricho. Esas etapas las vivimos nosotros, doctora.
Sí, definitivamente. Y fíjense que aquí, en esta etapa, primera etapa que es la negación, bueno, hay gente que no niega las cosas primero, aunque suele ser la primera etapa, sino que hay gente que primero se llena de frustración y de ira. Por eso en este modelo las etapas no son secuenciales. Y es una cosa que aquí quiero reafirmar, aprovechando que la doctora tuvo que ausentarse un momentito, quiero afianzar esto, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer un acompañamiento de duelo, tenemos que tener muy claro estas etapas y tenerlas claras, sabiendo que la persona no necesariamente las vive en orden para poder saber en cuál es que está, pero también saber que uno se devuelve, que hoy yo estoy pensando que ya acepté y mañana volví a pensar que no. Hoy se me pasó la rabia y mañana otra vez tengo rabia y me pregunto los porqués y es un proceso como de olas, ¿no? Como de, vaya, venga, al estilo cuando uno está en el mar bravo, ¿no? Que sube y baja. Entonces hay que tener eso muy presente. No son lineales y tenemos que estar pendientes de qué es lo que está viviendo nuestro coach en un momento determinado. Y además, ¿no? Que puede ser muy cambiante de día en día, pero lo que tú dices, Luz, es 100%. Nos tocó Vamos vivirlo a y hacer, funciona. vamos a hacer algo. Vamos a dejar escritas en el chat las preguntas o nuestra, para ahorita, cuando terminamos, damos el espacio a poder las intervenciones, ¿vale? Sí, Porfa. claro. No vayan a perder la idea de lo que quieren comentar o preguntar o algo, pero dejémoslo en el chat para que podamos avanzar porque esto es muy extenso y es muy rico, tiene mucha riqueza. Cuando tú tengas que ausentarte para tu conexión con tu baby, entonces nosotros aprovechamos ahí y metemos la cuchara. Ok, ok, ok. No, ya hice algo un poco definitivo. Ok. Ya encerré en el baño. Bueno, lo que pasa es que esta es la hora en que todo el mundo entra y sale, entonces hay más movimiento. Bueno, entonces, ¿por qué, ahora que la doctora mencionaba la negación, en otros modelos, en otras teorías, se habla el primer paso como el shock? Y ese sí, no. Ese no es eh, como que no se va a evitar. El shock o la negación es lo que hace nuestro sistema nervioso para poder conservar la calma, ¿no? Para poder tratar de entender. Y en algunos casos, yo durante algunos años fui socorrista y entendí muy bien este tema del shock, porque es un poco, al juicio del que está observando, es un poco anormal, ¿no? Es un poco el que está observando. Es normal el shock y la negación, pero la reacción de la persona es anormal. Entonces, se hacen cosas como que aquí no está pasando nada, o muchas veces las personas am, hacen cosas atípicas, ¿no? Entonces, voy a pensar en la mascota. Sucede lo de la mascota y dice, no, voy a sacarla, y le coloca el collar y quiere ir a sacarlo y el perrito ya se murió. Es que quiero llevarlo, quiero sacarlo y quiero hacer esto, por ejemplo. Y entonces todos observan como que no, ya no se puede. Déjenme algunas, en estos días veía algo que no sé si era real o no, pero vi la noticia que una ballena se le murió su ballenatico y duró 17 días con el ballenatico dándole vueltas y mostrando que se lo puso encima y mostrando que se le había muerto, o sea, cargándolo. Hacemos cosas que pareciera que no son normales. Algunas personas que las han despedido al otro día vuelven a su trabajo y todos observan como que ya no trabajas aquí y la persona dice, vengo a hacer mi trabajo, vengo a hacer mi labor, no ha entendido. De alguna manera es como si no lo ha entendido, pero eso hace parte de algo normal. Entonces, ese es el choque inicial, la protección emocional, y eso me puede estar pasando, o sea, esto no me puede estar pasando, esto debe ser un error, esto es una pesadilla. Ustedes han escuchado esas palabras, ¿cierto? A veces las hemos dicho.
Alguien me decía, un amigo de alguien que falleció, decía, yo creo que esto es mentira y yo sencillamente pienso que como él viajaba mucho, está viajando, que no lo veo solamente porque viaja y ya estábamos en el entierro, ¿no? Es la manera de podernos adaptar. Otra, otra etapa, la ira. No tiene que ser lineal, pero puede suceder. Entonces es frustración intensa y es protesta ante la pérdida, porque a mí necesito encontrar un culpable y entonces en esta etapa muchas veces buscamos el si no hubiese ido, si no hubiese hecho, si hubiese hablado a tiempo, sobre todo cuando son divorcios, ¿no? Que es un duelo. eh, yo nunca me di cuenta, porque en dónde estaba yo que no me di cuenta que esto estaba pasando. Eh, y por supuesto que aquí entra hasta esa ira, hasta con Dios, ¿no? Porque el ser humano tiene varias dimensiones. Dentro de esas está su dimensión espiritual. Entonces, va a haber ahí un choque directo. Y aquí nosotras no podemos dejar pasar, nosotras y nosotros, no podemos dejar pasar esta, en esta etapa de ira, especialmente, el tema del choque espiritual, porque ahí tenemos una labor especial. Am, la negociación, pues es la búsqueda de nuevos pactos para cubrir el vacío. Sucede en todos los duelos, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones, especialmente cuando son enfermedades de alguno de los hijos, por ejemplo, incluso no el que está con la enfermedad, sino los que están alrededor, quieren negociar, entrar a negociar hasta con Dios. Y es, yo preferiría que esto me estuviera pasando a mí. ¿Mm? Entonces, eh, ahí utilizamos un elemento muy imaginario, pues todos tenemos imaginación, pero nosotros eh, somos grandes prometedores, ¿no? Y en esta etapa de negociación, ¿no? Nos desbordamos en todo lo que decimos. El que lo está observando puede decir, no lo vas a cumplir, no es necesario que lo digamos. Cada quien tiene su proceso y su dimensión como lo puede generar. Entonces, intento de control, promesas a Dios, a la vida, a lo que tenga, y entonces ahí aparecen los hubiera y los hubiese. Entonces, si tan solo hubiera hecho tal cosa, yo le prometo, en casos de separación, yo le prometo que yo puedo hacer esto, solamente deme una oportunidad. Eh, y bueno, en estos casos de especialmente temas de duelos por divorcios o por separaciones, es complejo y pasa algo en pareja, especialmente que lo he observado, y es que en esa etapa de negociación uno se compromete a mucho, por un tiempo lo hace y luego desaparece. ¿Por qué? Porque ahí hay como una transformación, es como si uno se convirtiera en otra persona. Eso que jamás ha hecho y que siempre he hecho yo, no, es capaz de hacerlo, ¿no? Es capaz de, mejor dicho, y la persona dice, ¿será verdad? En casos de pareja, ¿será verdad? ¿Será que sí lo va a cumplir? Eh, pasa mucho cuando hay adicciones y cuando están en etapas críticas y entonces ahí vienen promesas. Yo digo que a veces hacemos promesas de borracho, mientras que estamos en el momento, prometemos de todo y después usted dijo que no iba a volver a tomar más. Sí, pero menos tampoco, ya me pasó. Y ahí hay una respuesta inmediata de nuestros neurotransmisores. Cuando estamos en estas etapas de duelo y especialmente en la negociación, nuestras neuronas, nuestros neurotransmisores, que son los encargados de la recompensa, estamos nosotros en un síndrome de abstinencia. Entonces nosotros queremos obtener eso que
perdimos a como de lugar y entonces viene toda nuestra imaginación a querer hacer un rescate. ¿Qué necesita la persona? Estar acompañada. No le podemos decir, no, esas son promesas de borracho. No, no podemos decirle, eso lo estás prometiendo hoy, pero mañana vas a volver a ser el mismo. Esa es su etapa y es respetable. Luego, la depresión, que puede ser al inicio, a la mitad, al final, como usted quiera, pero cuando estamos en la depresión, ya hemos, no es patológica, no es clínica, aunque pareciera, ¿no? Los que observan, no está así, le cuesta. ¿Cuándo es patológico o clínico? Cuando la persona pierde su funcionalidad. Entonces, en un duelo sería algo normal no querer bañarme, no querer comer por algunos días o que mi apetito haya disminuido. Pero si yo pasé de pesar, no sé, 120 libras a pesar eh, 60 libras en un mes, aquí hay algo de mucha atención y no vamos a poder quedarnos trabajando en esto. Esta persona tiene que ser derivada a un manejo clínico con el psiquiatra, con el psicólogo y en muchas ocasiones a grupos interdisciplinarios. Pero en la depresión, pues es una tristeza profunda, es momentánea, puede durar unos días. Si llega a durar más de 4 semanas, ya es patológico y ya tiene que encargarse otra persona. E incluso en un día nos puede dar un ratico en la mañana, otro ratico en la tarde, en la semana tuve 3 días que estuve así, pero no era de todos los días. Entonces, muy importantes los tiempos. Reconocimiento de la realidad, un vacío emocional muy inmenso y la necesidad de retiro y proceso. Entonces, aquí ya hay más, mm, muchísima más aceptación. El sistema acepta que el pasado ya no volverá. Y por eso es que se siente ese vacío tan grande. Es como que ya lo entendí, ya no lo voy a negociar más, aunque habrán días en que quiera volver otra vez a la negociación, pero hay mucha más realidad. Y la aceptación, el sistema se reorganiza y le da un nuevo sentido de ausencia. Y ahí es cuando la persona comienza a trabajar con, ok, ahora qué hay para hacer. No porque haya olvidado, no porque ya no tenga esa sensación de falta, sino, ¿qué puedo hacer? Ya estoy en una etapa en donde, ¿qué hay para hacer con lo que me quedó? Tuve un paciente que su padre había fallecido hacía 2 años y cuando yo lo comencé a atender, él estaba pasando por una crisis, perdón, hacía un año se había muerto. Él estaba pasando por una crisis porque él decía, ¿cómo es posible que yo tenga días en los que no me acuerdo de mi papá? El papá había muerto por un cáncer y este hijo había sido el que lo acompañaba la mayor parte del tiempo y el que estaba eh, con él hospitalizado. Y entonces él decía, algo me debe estar pasando porque yo tengo días, porque trabajo mucho, en que no me acuerdo de mi papá y yo no puedo con esta culpa de no acordarme de él. Pues efectivamente estaba pasando por otra etapa, pero se había devuelto, ¿no? Como a la ira. Y tenía días en que estaba otra vez en la ira. Y cuando yo le expliqué por qué esta va a ser algo importante, muchos duelos son anticipados. No quiere decir que cuando ocurre el evento de la pérdida total, no vaya a haber el impacto fuerte, sino que de alguna manera la mente ya ha hecho un proceso de adaptación mínimo para lo que va a llegar. Entonces, estas etapas del duelo son importantes
que nosotros las podamos manejar, que las podamos entender, para poder leer a nuestro cliente cuando está frente a nosotros y para poder ayudar, porque nosotros no le vamos a cambiar la mentalidad, no le vamos a regresar lo que haya perdido, pero les vamos a acompañar. Entonces, ¿cuál es el rol del coach? ¿Qué hacemos realmente? Pues el coach no es un terapeuta, pero es un facilitador de la presencia. ¿Cuáles van a ser nuestras funciones? Validar, dar permiso para sentir, rompiendo los secretos familiares que bloquearon el duelo. Porque muchas veces hay ciertos tipos de duelos en donde nadie puede decir nada. Todos tenemos que sonreír, aunque estemos rotos por dentro. Y nosotros vamos a hacer ese papel fuera del núcleo familiar, donde él va a poder exteriorizar, sacar y poder aliviar el dolor muchas veces mediante el llanto, mediante hablar, mediante poder explicar, poder tener con quién compartir esto que sucedió. Otra función es equilibrar. Debemos evitar que una sola persona cargue con todo el dolor del sistema, la triangulación, ¿sí? Entonces, ahí es poder orientar a la persona y ayudar a quitar esa culpa, ¿no? Esa culpa que muchas veces, por ejemplo, en los niños sucede mucho eh, porque porque como no lo pueden hablar, entonces su interpretación es, yo soy el culpable que mis papás se hayan divorciado, yo soy el culpable que papá se haya ido de la casa, yo soy el día que papá murió, yo le dije que no lo quería. Entonces aquí es complicado. Y otra función es redefinir, ayudar al que el sistema encuentre nuevos roles sin necesidad de sustitutos simbólicos. Ese, esta partecita de redefinir va a ser muy importante porque dependiendo del duelo que se esté viviendo, muchas veces, eh, me pasó hace poquito, murió el esposo de una compañera de la universidad y la familia política de ella, la familia del esposo, han sido mis pacientes. Y mi compañera decía, la parte más difícil de todo esto me toca a mí. Y ella decía, era la persona con la que yo vivía, con la que yo dormía, y ninguno de ellos me entiende. Y entonces la hermana decía, la parte más difícil de esto me toca a mí porque él era como mi papá. Los hijos decían, me quedé sin papá. Y cada uno tenía su parte difícil. ¿Qué debemos hacer? Acompañar en entender su parte sin jugar partido de no, lo más difícil es la esposa, aunque se hizo una tabla de, del estrés, no recuerdo en este momento, voy a buscarlo, voy a tratar de buscarlo para enviarles, cuánto pesa los duelos o el estrés que se genera una pérdida y se dio una numeración de 1 a 100. Y entonces, dentro de lo que más dolía era la pérdida del esposo, cuando se trata de duelos, ¿no? Que duele más, que es la puntuación más alta, y era 86 de 1 a 100, que incluso de los hijos, porque hay pérdidas que van a ser normativas en la vida, van a ser normativas, pero hay pérdidas que son ah, que son circunstanciales y esas son difíciles, un poquito más difíciles para nuestro cerebro de lograr entenderlas. Entonces, eh, ojo con esto, con redefinir. Ahora, ¿qué herramientas hay para la transformación de este duelo? Quiero que estemos muy atentas y donde me falte un poquito, la doctora me va a ayudar, pero muchas de estas ya las hemos visto. Una,
Una herramienta, presencia plena. Es la capacidad de estar ahí sin intentar arreglar nada. Nuestra presencia como coach va a regular el sistema nervioso de nuestro cliente, de nuestro coachee. Cuando el coachee siente que puede caerse y tú no te mueves, su sistema empieza a soltar el control y a confiar. Y aquí ocurre algo en nuestro sistema nervioso. Y es que nuestro sistema nervioso es en esta herramienta de la atención plena, nuestro sistema nervioso se va al momento cuando éramos sostenidos o cobijados por nuestros cuidadores. ¿Cómo así? ¿Sí? Eh, Nuestro cerebro, que es maravilloso, eh, el tener a una persona ahí con toda su atención, con todo su silencio, porque a veces no se necesitan ni palabras, sino con que su gestualidad y su corporalidad me digan a mí como cliente que el que está enfrente mío me entiende, me hace ubicar en mis recuerdos a cuando yo era contenido. Y entonces esta persona va a sentir que fue atendido, rescatado, comprendido, que se estuvo con él y para él. Esa es una herramienta. Atención plena. Otra, están pasando como una caravana acá. El mapa de duelos es un instrumento diagnóstico en sesión que ayuda al coachee a ubicar dónde está hoy. Y eso se hace con preguntas. Está en la negación, en la ira, ¿no? Le permite a él como que entenderlo. Esta imagen les va a ayudar también. Si quieren, guárdenla. Permite que el coachee vea su proceso objetivamente y no como un caos sin fin, porque de las primeras cosas que nos va a suceder es que pensamos que esto en lo que estamos, el doliente, en lo que está, no se le va a acabar nunca. Que cuando a mí me pasó y yo decía, ¿será que la vida volverá a ser normal otra vez? ¿Será que yo voy a volver a respirar completo sin que se me entrecorte la respiración? Y cuando el mapa del duelo me lo muestran y me dicen, es posible que te demores días, aquí viene un tema importante, meses, en algunos casos hasta años, en darle vueltas a esto, pero no te vas a quedar un mes entero en una sola. Vas a tener días en que te vas a aliviar. Vas a tener días en que pronto puedes pasar por 2 o 3 etapas en el mismo día, como vas a tener muchos días en que vas a estar muy tranquilo. Y cuando nosotros nos dan un mapa, nosotros, cuando nos dan como una fecha o como que nos dan una esperanza de tiempo, nuestro cerebro se ubica en calma y dice, ok, ¿no es para siempre? No. ¿Seguro, seguro me lo promete? Prometidísimo. Yo ya pasé por ahí. Ah, bueno. Uno vuelve otra vez como, ayuda como a regular esa angustia. No se le quita, pero tiene fecha de vencimiento. Lo que sí no podemos decir es que todo va a desaparecer. Algunos días los vamos a vivir un poquito más intensos, otros días un poco más tranquilos, otros días solamente de a momentitos, pero no es para siempre esta sensación en la que estás. Hay otro que es la carta de despedida. Esta es otra herramienta. Esta herramienta es una herramienta de descarga neurobiológica. Al escribir, sacamos el trauma del sistema límbico y lo pasamos a la corteza prefrontal. Y ayuda a decir lo que quedó pendiente y a cerrar círculos abiertos de forma simbólica. Como ahora en el papel, sí puedo transformar lo que no pude hacer, yo ahora en el papel sí lo puedo hacer. Y para mí es una resignificación de esto que yo ahora plasmo en el papel, la carta simbólica.
Si quiere la puede guardar, si quiere la puede romper, si quiere la puede conservar. En estos días le decía a una paciente, escríbelo. Y entonces me decía, yo no, yo escribo todo eso y ¿qué hago yo? Quema la carta, no vayas a quemar a la persona, quema la carta. No me vayas a llamar a decirme que qué hace con la carta, ¿no? Pero en esto, eso es algo muy propio y de alguna manera es una manera de darle cierre a como yo siento, he sentido, he fantaseado que podía haber sido y nos ayuda mucho esta herramienta. Y hay otra herramienta que es el legado vivo. Es la herramienta de cierre por excelencia. Y no se trata de que perdiste, sino de qué valoras de esa persona o de esa etapa que vas a integrar hoy en tu identidad. Es el paso de víctima a memoria transformada. Y ese pedacito casi siempre lo podemos trabajar mucho mejor cuando nuestro coachee está en aceptación. No lo va a poder trabajar cuando está en negación ni en ira tan fácilmente. Por eso es tan importante que podamos entender y comprender estas etapas de duelo para poder elegir una herramienta que pueda ayudar o que pueda sostener a la persona. En síntesis, la tanatología aplicada al coach de vida nos permite ser testigos de la resiliencia humana. Y recuerden que un coach que no sabe acompañar el duelo está limitado para acompañar la vida. Todo crecimiento requiere soltar algo. Ahora sí, preguntas, dudas, inquietudes, ayudas, doctora Prieto. Preguntitas primero, si hay preguntas o participación de alguno de los estudiantes. Alicia, tú tenías la manito arriba al comienzo. Sí, Y profe, la pregunta que tenía es, por ejemplo, si en el caso de la pérdida de uno, del duelo de uno, genera culpa en uno, eso, ¿la culpa en qué etapa pudiera estar en caso de que haya ese sentimiento de culpa en el proceso de duelo que uno tiene? en la negación, es que todo es como muy particular, ¿no? Eh, Tendría que verse de qué es ese duelo. Porque si, por ejemplo, mi duelo es por un divorcio, ah, que me ha pasado con algunas parejas, tengo culpa, pero es porque, por ejemplo, estaba terminando mi relación y al muy poquito tiempo resulté con alguien que le había prestado atención a esa persona mientras que estaba con mi pareja, ¿sí? Entonces, sería importante poderlo ver. Otra cosa que pasa mucho en los niños especialmente o cuando hay muertes accidentales es ¿por qué no hice esto? ¿Sí? Que ya lo explicamos, que es si hubiera hecho esto, si hubiera hecho esto otro, entonces negociación podría estar, ¿no? Esa culpa o en la negación. Por lo menos en mi caso en particular me pasa con el tema de lo de la pérdida de mi hijo. Yo siento culpa porque siento como que no me preparé antes, porque dicen que cuando uno como mujer prepara el cuerpo antes de un embarazo, es mejor. Entonces hay muchas cosas que yo a veces digo como si hubiera preparado el cuerpo antes de intentar, o sea, como tomar ácido fólico. eh, no sé, como todas esa información que uno viene a encontrar después de la pérdida, ¿no? Porque después de que o sea, después de que uno tiene la pérdida, es que llega, por ejemplo, por el TikTok o cosas así, las recomendaciones de expertos de cómo pueden ser mejor ese tipo de cosas para que uno no sufra esas pérdidas. Y entonces en mi caso a veces, o sea, hay dos factores que a mí me hacen las recaídas en mi duelo son
los sueños vívidos, cuando tengo sueños vívidos donde mi mente me muestra como proyecciones de cómo hubiera sido la vida con ese hijo. Y también la otra es cuando tengo estos datos nuevos, esta información nueva de cómo hubiera podido yo cuidar un embarazo, antes del embarazo, como ese tipo de cosas. Y ahí es como donde vienen mis recaídas puntualmente en ese proceso de duelo en el que, a pesar de que ya pasaron 2 años, siempre tengo como esos retrocesos, como ese vaivén y es como ese sentimiento de culpa lo que más me suele pasar en mi casa. Ahí creería yo que hay un poco de negociación, pero como mencionábamos, es una negociación que ya no es negociación, ¿sí? Que de alguna manera el cerebro la ubica para aliviar, pero no, no alivia. En tu caso, Mm. genera más. María, Es como María, que, perdón, buenas, alivia pero no repara. sí, O sea, alivia, pero no repara, después causa más momentáneamente. y después causa más culpa. ¿Mm? Bueno, yo Bueno, creo, perdón, doctora Marta, yo creo que el único dueño de la vida es Dios. A veces cuando queremos hacer el papel de Dios nos cargamos con cosas. Dios permite la vida y por qué permitió la interrupción. Entonces, eh, cuando entramos eso a la ecuación, nos saca de una a nosotros, realmente. No, no hay cabida para el ser humano cuando hay una pérdida de una vida de esa forma, porque hay personas en extrema pobreza en la calle, tienen sus hijos, en desnutridos, bueno, de muchas maneras. Entonces, es más la dependencia de Dios y la aceptación a la que aún no se ha llegado completamente eh, para, para reparar realmente lo que pasó y preparar, en caso tal de que quisieran tener otro bebé, mente y cuerpo para recibir otro bebé. Gracias. Eh, Tú sabes, Lizzy, y ahora con lo que dice la doctora Selva, definitivamente para uno lograr transitar de forma saludable por un proceso de duelo y llegar uno al momento no de no extrañar, no de no sentir cosas, sino simplemente de integrar esa experiencia en la vida de forma saludable. Yo creo que O si sea, Dios, por lo menos a mí algo que ahorita con lo que dice la compañera referente a lo de Dios, pues yo no sé si Dios sea muy sarcástico en mi vida, pero ahorita o sea, en mi caso he vuelto a tener como una especie de recaída porque, o sea, en mi primera fase de la ira yo tuve rabia con Dios, o sea, mi ira fue con Dios. Fue una prueba de fe muy difícil para mí que me tardó un año poder pasarla. Por eso yo les he recomendado tanto lo de la película de la cabaña, porque esa película me ayudó a entender y bueno, continuar con mi fe, ¿no? Y me pasó con lo de la endometriosis, cuando me operaron de la endometriosis, porque me detectaron un quiste el quiste endométrico que me quitaron, pero también me detectaron que tengo un mioma en la pared uterina y que tengo ovario poliquístico. Así que en mi caso en particular, volver a intentar, aunque haga todos los cuidados y tenga todo, o sea, básicamente yo ahorita estoy como con un 20% de éxito en un embarazo, 80% de volver a perder por el tema de lo de los ovarios poliquísticos, que eso es dificultad para volver a quedar embarazada o que mi embarazo llegue a buen término. Entonces, con el trauma que ya tengo de esa pérdida, pues al menos en mi caso no lo quiero volver a intentar, pues ya si quiero ser mamá, pues ya me tocará. Pues digamos que si me someto a la voluntad de Dios o a los tiempos de Dios, entonces pues los tiempos de Dios es que yo en esta vida no sea mamá biológica y que, o sea, a la conclusión que llegó, no, yo con mi caso en particular, entonces Dios no quiso que yo sea mamá biológica y en todo caso, si quisiera ser madre, pues ya me tocaría, es como la adopción, porque no, me parece que el porcentaje del 20% al no, 80% es como un porcentaje que no es muy favorable en mi caso para volver a intentar de manera dice, biológica, ¿cuántos no. años tienes? Yo tengo 34.
Ah, Ya digo, bueno, hay tiempo. Yo, Yo creería que ahí hay que hacer un enfoque para ver otros resultados, si es trabajar el tema de la salud y luego poder ver las otras posibilidades cuando se haya podido atender esa parte de salud. sí, justo estoy en una, por eso la otra vez les hablaba del kefir, porque estoy como en una reestructuración para no volver a, porque el médico me dijo que el mioma que yo tengo en el útero es chiquito, no es, ahorita no está en una instancia operable, pero que si yo no cuido mi alimentación, no cuido mis hábitos, pues entonces que ahí sí va a seguir creciendo y ahí ya sería operable. Entonces, para evitar esa operación es que estoy haciendo aeróbicos, cero grasa, no, grasa no tanto, cero azúcar y cero carbohidratos. Eso es como la nueva dieta que estoy teniendo. Yo yo creo que vas a quiero tener muy buenos comentar, resultados. Perdón, vamos a... comentar algo en Oh, cuanto, ¿me escuchan? Sí, siga, doctora Ser. Exacto, en cuanto a lo que Dios quiere y lo que Dios permite, que es muy diferente. O sea, hay una diferencia muy grande en que Dios quiera y otra en que Dios permite. Y me parece genial lo que acabas de mencionar porque precisamente esa primera etapa de negación, de la segunda etapa de ira, es donde uno se enoja hasta con Dios, ¿no? O los médicos que no hicieron nada por el familiar, bueno, etcétera. Pero sí me parece muy, muy interesante lo que tú dices en cuanto a lo de los biomas y eso, porque es muy fácil decir Dios, pero sabemos que estamos en un mundo enfermo y que no es responsabilidad de Dios. Entonces, más es lo que Dios permite en la vida del ser humano, Él quiere, lo que Él quiere para nosotros siempre va a ser lo mejor y conceder los deseos de nuestro corazón. Más en una situación donde tú misma lo has dicho y eres responsable ahora con todo ese proceso de la alimentación, es muy importante también tener presente que el conocimiento, o sea, ¿cómo vamos nosotros a hacer algo si no teníamos el conocimiento? Porque no tuvimos el conocimiento hasta ese momento. Entonces, va muy de la mano con esa quinta etapa de la aceptación, o sea, la aceptación en cuanto a no poder cambiar por más que queramos algo que ya sucedió, ¿sí? Porque el hubiera no existe, o sea, ese hubiera es un tiempo que yo no sé por qué lo introducimos a nuestro léxico, o sea, el hubiera es, si yo hubiera, no existe, o sea, ese tiempo no existe. Entonces es vivir más en la realidad que en la imaginación o en ese tipo de cosas que nos lastiman muchísimo, porque es el punto mágico o el pensamiento mágico de la negociación donde uno no puede realmente cambiar el escenario. hay una Gracias. cosa ahí, perdón que agrego y que sí trabaja Lolicet, y es cuando nos aparece el hubiera o el hubiese, es un cargador potenciador de culpa. Cuando nos aparece en nuestro discurso eso, es como que llegó la culpa para acompañarme todo el día y todo el tiempo que yo lo tenga ahí. Entonces, para que lo revises. María Santana, Gracias, Sí, profesor. yo solamente tengo unas dudas, igual pero como no he podido abrir la plataforma para entrar, aquí hablaba de las pérdidas normativas y las pérdidas circunstanciales. ¿Podría explicar cuál es una y cuál es otra, por favor? aunque el documento no lo habla, esto es adicional, una, una pérdida normativa, eh, por ejemplo, la muerte de los hijos, ¿sí? Perdón, la muerte de los padres, Ujú. ¿no? Entonces, como que lo normal que va a suceder, ¿no? También la de los hijos es algo normativo porque, pues, aunque socialmente nos dijeron que los hijos enterraban a los padres, pues la muerte es algo que existe y no tiene diferenciación, ¿no? Con la edad, ¿no? Sencillamente sucede.
Eh, Tiene que ver un poco con las crisis normativas y las crisis circunstanciales. Ejemplo, un duelo circunstancial causado por algo circunstancial, una, un tema de como un terremoto, las causas naturales, ¿sí? O sea, nosotros no vivimos todo el tiempo en modo terremoto, no vivimos todo el tiempo en modo inundación, eso tiene que ver con la circunstancia, ¿sí? Ok, Y no se va a poder variar. Un accidente es es un duelo por una muerte circunstancial, o sea, todo lo que sea circunstancial nos cuesta un poquito más, ¿no? Ese tipo de muertes nos puede, hablándolo como la muerte, o por ejemplo, cuando hay un recorte de personal en una empresa, todo iba bien, yo entré a la empresa número 10 con todo estable, y resulta que se quebró, y resulta que hubo recorte de personal. Eso es circunstancial, y como yo no me lo esperaba, se hace un poco más difícil o mucho más impactante de sobrellevar. ok. Sí, También gracias. cuando, como nos movimos, ¿no? También ese pues un duelo circunstancial. Nos trasladamos de nuestros países a este país. Sí, sí. Gracias, Carmen. Ese, ese duelo ahora es un poquito más entendido, pero por mucho tiempo, y es un poquito más entendido porque ahora hay más migración que antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay migraciones que son forzosas. En Colombia han pasado muchas migraciones forzosas por Colombia, Siria, Medio Oriente, ¿no? Forzosas, usted no escogió irse a vivir a otro país, a usted le tocó. Y en muchas ocasiones usted salió con lo que tenía puesto. No pudo escoger llevar la foto de su familiar, no pudo escoger su ropa favorita, no, salió ya. Entonces, ese es circunstancial y de mayor impacto que el migrante que dice, bueno, vendí todo, me voy con este dinero, por ejemplo, en temas de migración, y llego donde tal persona y me ayuda y me prometió que me va a ayudar por un mes, ¿sí? Entonces, es diferente y el impacto también es diferente. María, para Eh, aclarar, um, para que te quede un poquito más el concepto, Ujú. cuando uno habla de muerte normativa, es la que tiene que ver con el ciclo de vida natural del ser humano. Es Ok. decir, ¿quién se muere primero? ¿Los papás o los hijos? ¿Qué es lo natural? Los padres. Los padres, correcto. Entonces, ese es eso tiene que ver con esa norma, que es como lo regular, lo que está Como lo dado esperado. dentro Sí. dentro del ciclo de vida, es lo que nosotros podríamos esperar. Cuando ocurre al contrario, ¿no? Por ejemplo, en el caso que nos pasó a nosotros, entonces se muere un familiar que es mucho más joven en una circunstancia determinada que no es lo que se esperaba de acuerdo al ciclo de vida, que envejecemos y nos morimos cuando envejecemos, ahí es cuando está el duelo circunstancial. Ujú. Sara, tenía un comentario, dime, Carmen. me escucha, para la compañera. Bueno, esto lo viví en una conferencia que tuvimos sobre eso del duelo y en una mujer, no me acuerdo el nombre de ella tardó mucho tiempo para salir embarazada, pero al cumplir sus 5 meses de embarazo, ella tuvieron que hacerle un aborto. Se le vino el bebé, pues, abortó y la metieron a quirófano y todo, y tenía un tumor grandísimo en su útero. Y la cuestión de esto es de que ella empezó también a tener todos esos, el duelo bueno, aparte de todo eso, a ella le quitaron un ovario, porque estaban con ovario poliquístico, pero le dejaron uno que también estaba poliquístico. Y ella empezó a volverse atea, a llorar, a gritar contra Dios y a pelear. Y pasando los años, ella le costó mucho, pero ella salió embarazada después de todas las
de todas las circunstancias que ella vivió, de todas las terminologías de los médicos, de todo lo que la negación, no puedes tener hijos, no vas a tener hijos, por esto, por lo otro, solo te queda un ovario, está poliquístico. Ella se venció, se rindió, y ella estaba en contra de Dios, en contra de todo, pero su esposo siempre oraba y pedía, ¿no? Y hubo un momento, una noche, que ella se puso a llorar y empezó a orar, ¿verdad? Como dice ella, que ella se enfoca en lo de la cabaña, que le da mucha fe y mucha confianza en que el Señor hace su voluntad. Ella volvió a salir embarazada, o sea, las circunstancias de la vida que nos pasan no nos damos cuenta, no sabemos el por qué, pero para todo hay un propósito, es doloroso, es triste, porque solamente el que vive ese momento ahí es que lo siente, ¿no? Pero no hay que perder la fe ni la confianza en Dios, porque es el que tiene el control y nos hizo y nos crió de una forma maravillosa, a imagen y semejanza de Él, que nuestro cuerpo físico se regenera. Y aquí un botón, porque mis ojos me los iban a sacar y acá están mis ojos, veo lo que necesito ver por la voluntad y obra y gracia del Señor. Gracias, Carmen. Saraí, ¿tú tienes una pregunta? Gracias. Sí, dos cosas. Una consulta y quería decir algo rapidito a Liz. Lo siento, Liz, por lo que acabas de pasar. Yo lo pasé y sé que es algo muy, muy doloroso. En algún momento yo leí, Liz, algo que decía que cuando Jesús venga por segunda vez, dice que los ángeles van a tomar a los niños que murieron y los van a llevar a los brazos de esas madres. Y ellos van a reunirse y, bueno, ser inmortales y radiantes para nunca más separarse, Liz. Esa es una esperanza que el tener esperanza nos ayuda. En su momento tú vas a poder preguntarle a Dios por qué permitió eso y Dios va a responderte, Liz, el por qué permitió eso. Pero un abrazo, Liz, por esa situación. Y la otra cosa es una consulta, sí, es una consulta. Yo estoy preparando es como un diario para personas que han perdido a seres queridos. Y en ese diario, en el heading arriba va a decir, por ejemplo, eh, hola Tyler, ahora me recordé y luego van a escribir todo lo que se recuerdan de él. Hola Tyler, ayer fue un día duro para mí, por eso y esto y esto. Y va a ser como un diario para sanar, porque efectivamente el escribirlo crea algo es un efecto sanador al poder sacar y no solamente tenerlo, no saber con quién compartirlo, porque aunque una familia pierda un ser querido, cada uno tiene un diferente dolor. Todos sufren, pero el dolor es como que diferente la huella o el vacío es diferente en cada persona. Y mi pregunta es, ¿qué me recomiendan? ¿De hacerlo solo de 30 días o sería un poco más largo? El tipo diario para cuando alguien pierde a un ser querido. Yo diría yo, que no sea condicional, sino que sea abierto cuando quiera escribir, porque a veces necesitamos refrigerarnos o salirnos un poquito de modo extrañar, ¿no? Entonces, eh, es mi opinión, ¿no? Personalmente, yo le digo a las personas cuando pasa recientemente la situación, cierra, cierra como temporalmente redes, cierra galerías, si quieres una foto, ya, pero transitar por momentos es muy doloroso. Y si no tenemos con quién hablarlo, voy a darte un ejemplo, yo le sugeriría a ese diario, hoy cuéntale a alguien, convérsalo con alguien que tenga afinidad o algo así, ¿sí? Porque si uno lo habla uno solo, a veces uno se llena más de dolor porque no puede tener a la persona con uno, ¿sí? Entonces,
es como mi sugerencia, tendría que mirarlo más a profundidad, pero nuestro cerebro y nuestra parte emocional necesita alivios para coger recargas, volver a seguir llorando, a llorar, para extrañar, pero también para poder uno entrar en la normalidad de la vida. Porque si uno entra en modo depresión profunda, pues vienen las complicaciones físicas fuertes, físicas y sociales. Cerramos el trabajo, no volvemos al trabajo, no comemos, no. Estar triste es cerrar el estómago, ¿no? No comemos ni lo básico, no queremos estar solamente en la cama llorando más. Entonces, cuando uno lo comparte como con alguien, hay otra perspectiva, hay algo en común, yo lo dejaría abierto cuando necesites, cuando lo quieras escribir. No sé. Muchísimas gracias. No, perfecto. Gracias por el aporte. Saraí, además de eso, lo que dice la doctora Marta Liliana, recuerda que los duelos se viven de diferente forma, cada persona los vive distinto. Entonces no puede uno pensar que 30 días, por ejemplo, o 20 días o 10 días es algo que se pueda adaptar a todas las circunstancias porque hay diferentes tipos de duelos y hay diferentes formas de vivir ese duelo. Adicionalmente a eso, dejarlo abierto, como dice la doctora, me parece muy sabio en el sentido de que tú no sabes cuánto va a durar el duelo de la persona y tú no sabes en ese transcurso de transitar por ese duelo, de pronto si lo haces de 30 días, pues se le acabaron los 30 días y ella todavía requiere más, ¿sí? Que es muy probable que eso pase. Y lo otro, pues cuando a uno le dan algo establecido, como que lo obligan a uno inconscientemente a que uno tiene que hacer ciertas cosas, escribir, por ejemplo, aunque es muy terapéutico, pues a veces uno no quiere escribir. Uno a veces lo que quiere es estar en silencio, uno lo que quiere es llorar, uno lo que quiere es mirar por la ventana, mirar al cielo, eh, acostarse en una cama. O sea, las reacciones que cada persona tiene frente a una pérdida son muy diferentes. Entonces, al dejarlo abierto, me parece que es una súper idea la que tienes y te felicito. Me parece que es una idea muy, muy bonita, muy llena de sensibilidad y de amor. eh, pero la sugerencia es deja que la persona sea quien defina su propio tiempo y su propia velocidad de movimiento, porque solamente así es que va a poder vivir o va a poder transitar por ese duelo de una manera más saludable. Ya así cuando vemos que la cosa está muy larga, que la persona sigue allí, como en ese círculo, ¿no? Hay como una especie de espiral que viene para este lado, que es cuando nos vamos hacia el dolor permanentemente, o viene para este lado, nos vamos hacia allá la tendencia de la sanidad, y estamos en ese vaivén, pues empezamos a sentir las dos emociones y empezamos a entrar en la normalidad. Pero cuando la persona se queda solamente en esta parte de escribir el dolor, la tristeza, el sufrimiento, lo que no me gusta, que se puede caer con un diario así, ¿no? Que la persona se vaya solamente a contar lo que emocionalmente siente por la pérdida. Entonces, me parece a mí que podría ser mejor y es una sugerencia que hagas algo más dirigido en el sentido de que sí, ok, vamos a escribir acerca de lo que siento, pero también vamos a escribir acerca del motor que tengo de aquí en adelante para hacer un duelo que sea muy, muy constructivo, muy bonito, con proyecto de vida, ¿no? Pero muy Tipo abierto a la... línea de la vida. Tipo línea de la vida. Estoy transitando por este dolor, esto, pero quisiera de aquí a un mes mejorar en esto y esto que siento que se escapó de mí. Quisiera de aquí a 2 años, voy a colocar un ejemplo, que sería el tiempo donde me gradúe de mi especialización, de mi maestría, o de mi colegio, mi algo, sí, un tiempo, una meta que yo voy a cumplir. ¿Cómo me gustaría que si esa persona estuviera conmigo, me viera en esa nueva meta, ¿no? Entonces es poderle ayudar a inducir a una visión de futuro en donde pueda funcionar.
en donde ese dolor me transforma en otra cosa, que ese va a ser nuestro trabajo de acompañar a las personas en un duelo. Y adicionalmente, Saraí, con ese tipo de herramientas que son muy bonitas y te reitero, muy, muy de luz y muy de amor. Y hay un pedacito que le hace falta a eso y es la conexión con la otra persona, como bien lo decía la doctora Marta Leriana. Porque cuando una persona escribe, escribe en su soledad y lo hace en su tiempo y lo hace con la mentalidad que tiene y con las emociones que tiene, los sentimientos que tiene y no comparte con nadie más esas escrituras, pues puede entrar en un duelo complejo, en un duelo problemático y nadie se da cuenta. La visión de nosotros como coaches es justamente estar al tanto y acompañar en ese proceso para que la persona no se quede en ese proceso de duelo complicado, sino que pueda transitar hacia la integración de esa experiencia de vida en su nueva vida, porque es una nueva vida y eso no podemos negarlo. Pero siempre el acompañamiento debe estar presente. Entonces, te sugiero con la agenda que estés haciendo o el diario, pues poner también ese requisito, ¿no? Cada cierto tiempo nos vemos y lo compartimos, miramos cómo vas y aplicamos otro tipo de herramientas que puedan servir a la persona de motivación para transitar el duelo de manera mucho más efectiva y saludable. Muchísimas gracias a las dos. Ya anoté todo y claro que sí, vamos a implementar todo. Gracias. Claro que sí, mi niña. Ok, ¿alguna otra pregunta? No veo más manos arriba. Si me... Una preguntita, disculpe. Eh, el duelo se vive también de acuerdo al carácter o la personalidad de la persona. Por ejemplo, para que dure o algo, eso no tiene nada que ver el carácter o la personalidad. Claro que sí, doctora Marta, dele. Completamente, sí, sí, tiene mucho que ver. Ahora que la doctora Prieto estaba hablando, que incluir como cositas hacia futuro y en positivo, porque la persona se sumerge con más facilidad, lo voy a decir así. Acorde a mi personalidad, yo transito las crisis de la vida, sea la que sea, ¿no? O salgo adelante, avanzo, o me hago la loca, que aquí no pasó nada, que eso es una de las complicaciones de los duelos, ¿no? Que hacer como si no pasara nada, como si no, ahí estoy más despersonalizada todavía. Eh, pero sí, ustedes van a ver personas, van a encontrar personas, hay una persona que yo conocí que hace 25 años tuvo una crisis financiera, una quiebra financiera muy grande, y ella hace 12 años cuando hablábamos me decía, arrastro con una deuda en el momento que la adquirió, eran 100 millones de pesos, y entonces ella le sacaba la cuenta hasta el momento de cuánto iría con intereses. Tenía que ver con su personalidad y su forma de ver la vida. De la misma manera, nosotros transitamos las crisis de la vida y tiene que ver con nuestra personalidad. Claro que sí. Doctora, tú hablas acerca de la gente que de pronto como que no pasó nada, ¿no? Como que pasó por la vida y tuvo la pérdida. Eso es el duelo inhibitorio, cuando uno sencillamente hace una inhibición y eso dice, no, no se permite el sentir, ¿no? Y el transitar por el duelo. Ahora. En cuanto a las personalidades, Carmen, tú que yo sé que tú eres apasionada por ese tema. Una persona, por ejemplo, melancólica, con un temperamento melancólico, pues la tendencia de esa persona va a ser a estar encerrada, a estar sola, a llorar más, a no hablar con nadie, porque su temperamento la va a llevar a eso. Una persona sanguínea, como es tan sociable, como tiene tantos amigos, pues su temperamento la va a llevar a buscar a los amigos, a contarle a todo el mundo lo que siente, a hablar más de la persona que ya no está, por ejemplo, ¿no? Una persona colérica probablemente tenga la mayor tendencia a manifestar rabia por el evento porque no, porque son así, no somos cuadriculados, los coléricos son muy, muy rígidos, muy cuadriculados, entonces, ¿por qué tuvo que haber pasado si era joven? Eso no es lógico, entonces, empezamos a ver las cosas fuera de la lógica y eso nos lleva entonces también de pronto a manifestar ira y a manifestar eh, inconformidad, ¿no? Y la negación probablemente dure más tiempo en una persona que tiene ese tipo de temperamento. Una persona flemática es una persona que le huye a los conflictos, le huye al dolor.
Entonces, persona que sencillamente puede ser que deje pasar mucho más fácil una pérdida, ¿no? Que no se complique tanto porque ellos le huyen a ese tipo de cosas. Entonces, sí, definitivamente la personalidad influye mucho la personalidad, la experiencia que uno haya tenido en la vida, los conceptos que uno tenga acerca de la muerte, ¿sí? Los conceptos que uno tenga desde el punto de vista de la fe también influyen muchísimo, ¿no? No es lo mismo una persona que piensa que me morí y ya se acabó todo ahí, a otra que piensa, no, la persona está en el cielo y lo voy a ver, o una persona que piensa, ok, yo espero que Jesús resucite y cuando venga va a tener un reencuentro. Entonces son posiciones diferentes y las encontramos en todos nuestros clientes y ahí nosotros no podemos tener sesgos de una posición. Nosotros como coaches no podemos decir, es que lo que yo creo es lo que es. Nosotros tenemos que respetar la posición y la creencia de la persona que está pasando por el duelo. Una de las cosas, Efectivamente, hace una diferencia muy grande, reitero, temperamento, momento de la vida, edad, si hemos tenido otras pérdidas antes o no, si hemos superado pérdidas fácil o no, si hemos tenido estados de depresión o no, si hemos tenido tendencia a la ansiedad o no. Todo eso influye en la forma como vemos y como vivimos el duelo, pero definitivamente la personalidad es un coayudante increíble. Ahora, cuando hemos trabajado nosotros en el marco, por ejemplo, el coaching, con el temperamento, que hemos hecho objetivos de modificación, que hemos tratado como de moldear un poquito esas tendencias temperamentales, cuando llegan los momentos de dolor, tenemos mayor control para poder salir adelante. Igual que cuando hemos hecho un proceso previo de control emocional. No es lo mismo que una persona que transite por un proceso de duelo cuando es completamente irracional desde el punto de vista de sus emociones, que no las controla para nada, que es primario, que es explosivo, a una persona que ha hecho un proceso de control emocional, que es consciente, que sabe autorregularse, que sabe respirar, que sabe hacer cambio de pensamientos. Es decir, personas como nosotras que hemos estado con este proceso de aprendizaje de coaching, pues para nosotros es mucho más sencillo transitar por un duelo frente a una pérdida que una persona que no tiene ningún conocimiento, ninguna base ni de psicología, ni del funcionamiento del cerebro y tampoco tiene fe. Los que tenemos fe también es una bendición muy grande para poder transitar este proceso con más tranquilidad y con más confianza. el tema de la fe va a ser muy grande en en estos procesos. Y yo aquí le agregaría algo. En nuestro trabajo, ah, pues a futuro en estos temas, y es que nosotros tenemos que tener para ayudar a transitar a la persona, es tener muy claro el tema de conciencia de vida y conciencia de muerte, porque es muy fácil cuando estamos trabajando con un dolor de este nivel de pérdida, que nosotros nos sintamos identificados y nos sintamos que los dos estamos, yo dejo de ser brújula para pasar a ser como otro al que se necesita ayudar, porque aquí hay algo, y lo vi en mi práctica, no en mi experiencia, y era que después de que tuve mis pérdidas de seres queridos muy importantes para mí, siempre que yo voy a acompañar a un sepelio, un velorio, yo siempre lloro. Y entonces con una tía lo hablábamos. Y entonces le digo yo a mi tía, alguna vez le tomé el pelo, yo, ¿usted quería mucho a esta persona? Y me dice, no sé, no tanto, pero lloro. Y yo le dije, porque uno llora por los de uno. Vuelve uno a ubicarse mentalmente en el momento que uno perdió a las personas que uno perdió. Obviamente, no lo va a durar así toda la semana, todo el mes, no, pero creo que alguien, obviamente, los que entendieron muy bien el tema de la muerte y de los momentos por los que pasamos son las funerarias, que han determinado como esos pasos, ¿no? Pero como nosotros hoy hemos hablado del duelo, de todos los tipos de duelo que pueden haber,
eh, hemos siempre como mantenido la línea de un duelo es cuando perdemos a un ser querido, pero recordemos que hay muchos tipos de duelos. Así es. Así es. Saraí, ¿tú quieres decir algo o fue que se te quedó la manito levantada? Perdón, se me quedó la mano Ah, ahorita. bueno, está bien, mi niña. Bueno, definitivamente, como ustedes ven, este es un tema que podríamos quedarnos hablando aquí, comentando experiencias y hablando mucho tiempo. Es un tema muy bonito, pero aparte de todo lo que hemos dicho aquí, la realidad, mis queridas, es que hay una necesidad grande allá afuera, porque la gente cuando tiene una pérdida, a veces no lo habla y a veces lo habla y cuando le habla a alguien, la persona no sabe qué decirle. La persona se paraliza frente a eso porque dice, bueno, ¿y aquí yo qué le digo? Yo no tengo ni la experiencia ni el conocimiento. Al entrar nosotros en este conocimiento tan bonito que tiene que ver con el proceso de duelo en diferentes campos, pues podemos convertirnos en unas herramientas muy, muy importantes para darle la mano a la gente y que la gente pueda tener alivio en esos momentos de dolor frente a una pérdida, la que sea. Así de que les animo a incorporar este conocimiento de forma muy consciente dentro de todo este paquete de conocimiento que hemos adquirido en nuestra certificación, porque sin lugar a dudas al incorporarlo vamos a ser coaches muy efectivos. Así como Amén. decía la doctora Sara hace 3 semanas, ¿qué tal si usted llega y le pregunta a un cliente qué come usted, ¿no? Porque definitivamente la dieta hace la diferencia, nos van a ver en forma más integral. También cuando tenemos la capacidad de hacer abordajes en estas áreas que son tan complejas para la mayoría de las personas, pues podemos hacer una diferencia muy bonita. Desde que mis niñas, muchas gracias por su tiempo, por haber estado aquí. Plataforma abierta, material genial para que Buenas empiecen noches y gracias. y que Dios las bendiga a todas. Buenas noches. Gracias, Abrazo. buenas Muchas noches. gracias, feliz noche. Gracias. Buenas Feliz noche. noches, muchas Excelente, muy gracias. buen tema, muchas Excelente, gracias. Chao. excelente presentación, muy buen tema. Bendiciones a todas. Abrazo, Bye. Irela. No lo había escuchado. Bendiciones, feliz noche. Chao, chao. Quiero saber cuál es el significado de toda esa cosa tan linda que Que tienes en el estén cuello, bien, doctora. abrazo. Mírela bien. Mírela bien. Es un prendedor. Son creaciones de una tía que trabaja el fieltro. Y todo esto es en fieltro, hecho a mano. Qué bello. Y a mí me encantan todas esas cosas. En el video que grabamos también me puse otro que es como un collar, pero todo es en fieltro.